Resumen de la obra, el Tao Te Ching Lao Tse. El Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, es uno de los textos fundamentales del pensamiento oriental y piedra angular del taoísmo. Compuesto por breves capítulos de tono poético y filosófico, expone una visión del universo basada en la armonía natural, la simplicidad y la acción sin esfuerzo. Desde su inicio, la obra declara una paradoja central: el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Esta afirmación no es un recurso literario, sino una advertencia epistemológica. El principio supremo, el Tao, trasciende el lenguaje y la conceptualización. Toda definición lo limita. El Tao es presentado como el origen de todas las cosas, anterior al cielo y a la tierra. No es un Dios personal ni una fuerza con intención moral, que es el proceso mismo de la realidad, el fluir constante que da lugar al yin y al yang, a lo visible y lo invisible. El texto invita al lector a percibir el mundo sin aferrarse a juicios rígidos. Cuando nombramos algo como bello, simultáneamente creamos la idea de lo feo; al definir el bien, aparece el mal. Así, las oposiciones nacen de la mente humana. En este primer movimiento conceptual, se subraya la relatividad de los valores y la importancia de la vacuidad. El vacío no se concibe como carencia, sino como potencialidad. Un cuenco es útil por el espacio que contiene una casa, por las habitaciones vacías que permiten habitarla. Este énfasis en la utilidad del vacío revela una ontología que privilegia lo intangible sobre lo aparente. Otro eje central es el principio del Wu Wei, que puede traducirse como no acción o acción sin forzar. No implica inactividad, sino actuar en consonancia con el flujo natural de las cosas. El sabio, según el texto, no compite ni impone, permite que los acontecimientos sigan su curso. Al no interferir innecesariamente, evita el conflicto y mantiene la armonía. El Tao Te Ching propone una ética de la humildad. El sabio se sitúa detrás y por ello avanza, se mantiene bajo y por eso permanece. Esta inversión de expectativas es constante: lo blando vence a lo duro, lo débil supera a lo fuerte. El agua es el ejemplo paradigmático: flexible, adaptable, aparentemente frágil, erosiona la roca más sólida. En términos políticos, el texto sugiere que el mejor gobernante es aquel cuya presencia apenas se percibe. Cuando el liderazgo es discreto y no coercitivo, el pueblo vive de manera sencilla y ordenada. El exceso de leyes y prohibiciones genera más problemas que soluciones. La simplicidad es presentada como la condición para la paz social. Este primer conjunto de enseñanzas establece el fundamento metafísico y ético de la obra. Se invita al lector a abandonar la obsesión por el control y la acumulación. La sabiduría no se obtiene acumulando conocimientos, sino desaprendiendo artificios. El retorno a la naturalidad es el camino hacia la plenitud. En síntesis, el primer bloque del Tao Te Ching introduce el misterio del Tao como principio inefable, resalta la importancia del vacío, expone la relatividad de las categorías humanas y propone el Wu Wei como forma de vida. Es una llamada a la moderación, la humildad y la observación profunda del orden natural. En la segunda parte del Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, el énfasis se desplaza del misterio del Tao hacia su manifestación concreta en la vida humana, el Te, comúnmente traducido como virtud, poder interior o integridad. Si el Tao es el principio universal, el Te es su expresión en el individuo. No se trata de moralidad impuesta desde normas externas, sino de una cualidad que emerge cuando la persona vive en armonía con el flujo natural. El texto insiste en que la virtud auténtica no se exhibe. Quien presume su rectitud ya se ha apartado del Tao. La verdadera integridad es discreta, casi invisible. En esta lógica paradójica, el sabio no busca reconocimiento. Su conducta es espontánea, no calculada. Actúa correctamente no por deseo de aprobación, sino porque su naturaleza está alineada con el orden universal. Uno de los temas centrales de este bloque es la suavidad como fuerza superior. El Tao Te Ching utiliza imágenes constantes de flexibilidad: el agua, el recién nacido,
la madera sin tallar. Lo blando y adaptable sobrevive donde lo rígido se quiebra. La rigidez es asociada a la muerte, la flexibilidad, a la vida. Así, la enseñanza invita a cultivar una actitud abierta, capaz de ajustarse a las circunstancias sin perder equilibrio. La metáfora del recién nacido es significativa. El niño encarna pureza, vitalidad y ausencia de artificio. No actúa con astucia ni cálculo, y por eso conserva una energía intacta. El sabio aspira a recuperar esa simplicidad original. No significa ignorancia, sino ausencia de ego excesivo. La mente sin complicaciones innecesarias percibe con mayor claridad. En el ámbito político y social, el texto profundiza su crítica al exceso de intervención. Cuando el gobernante impone demasiadas reglas, el pueblo desarrolla astucia para evadirlas. Cuanto más se exalta la moral rígida, más se evidencia la corrupción subyacente. El Tao Te Ching propone un liderazgo basado en la confianza y la moderación. El gobernante ideal no manipula ni intimida, crea condiciones para que la comunidad se autorregule de manera natural. Se introduce también una reflexión sobre el conocimiento. La acumulación de saber técnico o estratégico puede generar arrogancia. El sabio, en cambio, practica una forma de desaprendizaje. Reduce deseos superfluos y simplifica su vida. Este proceso no empobrece, sino que libera. Al disminuir ambiciones artificiales, la persona recupera serenidad. Otro eje relevante es la idea de retorno. Todo lo que se expande tiende a contraerse, lo que se eleva termina descendiendo. El movimiento del Tao es circular. La expansión desmedida conduce al desgaste. Por ello, el texto recomienda moderación en todas las áreas: riqueza, poder, palabras. El silencio adquiere valor como forma de sabiduría. Hablar poco y actuar con precisión preserva energía y evita conflictos. El té, entonces, no es una virtud heroica ni espectacular. Es una cualidad silenciosa que transforma sin violencia. Su poder radica en la coherencia. El individuo que vive conforme al Tao influye en su entorno de manera indirecta. No necesita imponerse, su ejemplo genera armonía. En términos existenciales, esta sección plantea una invitación radical: abandonar la obsesión por el control. El intento constante de dominar situaciones produce tensión. Al soltar la compulsión de forzar resultados, surge una eficacia natural. Esta es la esencia del Wu Wei aplicado al carácter personal. El segundo bloque del Tao Te Ching amplía la comprensión inicial del Tao mostrando cómo se encarna en la conducta humana. La suavidad, la humildad, la moderación y el desapego constituyen pilares de esta sabiduría. No se trata de pasividad, sino de una acción alineada con el ritmo profundo de la realidad. Así, la obra continúa construyendo una ética de la naturalidad. El poder auténtico no reside en la fuerza bruta ni en la ostentación, sino en la armonía interna. Quien cultiva el té se convierte en un canal del Tao, actuando con firmeza serena y eficacia silenciosa. En esta tercera parte del Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, la reflexión se orienta con mayor precisión hacia el gobierno, el poder y la organización social. El texto no ofrece un tratado político convencional, sino una filosofía del liderazgo fundada en la coherencia con el Tao. Gobernar, desde esta perspectiva, no consiste en imponer orden mediante la coerción, sino en crear condiciones donde el orden emerja de manera natural. Uno de los principios más reiterados es la reducción del deseo colectivo. Cuando se exaltan el lujo, la competencia y la ambición, la sociedad se desestabiliza. El sabio gobernante evita estimular comparaciones y rivalidades. No glorifica la riqueza ni el prestigio. Al disminuir la obsesión por el éxito externo, se reduce el conflicto. El Tao Te Ching sugiere que muchas perturbaciones sociales nacen del deseo exacerbado. El texto propone una forma de administración basada en la simplicidad. El líder ideal vacía el corazón de ambiciones innecesarias y fortalece el interior del pueblo,
promoviendo estabilidad antes que sofisticación. Esta enseñanza puede parecer paradójica. El progreso técnico no es rechazado, aunque se advierte sobre su potencial para generar complejidad y desigualdad. La armonía social depende más de la moderación que de la expansión ilimitada. Un elemento central es la noción de invisibilidad del poder. El mejor gobernante es aquel cuya presencia apenas se percibe. Cuando su tarea está bien realizada, el pueblo afirma, lo hicimos nosotros mismos. Este ideal expresa una comprensión profunda del liderazgo como facilitación, no como protagonismo. La autoridad auténtica no busca reconocimiento. La obra también examina el problema de la violencia. Las armas son consideradas instrumentos de desgracia, utilizables solo en circunstancias inevitables. La victoria militar no debe celebrarse con júbilo, ya que implica pérdida y sufrimiento. El Tao Te Ching rechaza la glorificación de la guerra y enfatiza la contención. El gobernante alineado con el Tao evita el enfrentamiento siempre que sea posible. Se desarrolla además la idea de que el exceso de leyes produce transgresión. Cuantas más prohibiciones se establecen, más ingenio se despliega para evadirlas. La regulación minuciosa genera desconfianza. La propuesta no es anarquía, sino una normativa sobria, coherente y limitada. La confianza en la naturaleza humana, cuando no se ve forzada, ocupa un lugar central. El texto insiste en la importancia del equilibrio. La acumulación excesiva de riqueza o poder conduce al declive. Cuando algo alcanza su extremo, comienza su transformación hacia el opuesto. Este principio dinámico orienta la prudencia política. El líder sabio sabe retirarse en el momento oportuno. No se aferra a su posición ni prolonga innecesariamente su dominio. Desde el punto de vista psicológico, el capítulo sugiere que quien gobierna debe primero gobernarse a sí mismo. La autoconciencia es condición previa para dirigir a otros. El ego inflado distorsiona decisiones. En contraste, la mente tranquila percibe con claridad. La serenidad interior se traduce en estabilidad externa. La metáfora del agua vuelve a aparecer como modelo de gestión. El agua se adapta al terreno, encuentra el camino más bajo y nutre sin competir. Así debería actuar el gobernante, flexible, receptivo y orientado al beneficio común. No confronta directamente cuando puede rodear el obstáculo. Esta estrategia no implica debilidad, sino inteligencia adaptativa. En el plano ético, se reafirma la preferencia por lo sencillo. Las comunidades pequeñas, con costumbres sobrias y relaciones cercanas, encarnan un ideal de autosuficiencia y tranquilidad. El texto imagina sociedades donde la tecnología no domine la vida y donde el ritmo sea pausado. No se trata de nostalgia primitiva, sino de advertencia sobre los riesgos de la sofisticación excesiva. Este tercer bloque del Tao Te Ching configura una teoría política minimalista y profundamente humanista. La estabilidad surge cuando el poder se ejerce con discreción y la intervención se reduce a lo indispensable. El gobernante virtuoso no manipula ni explota, armoniza. En definitiva, el arte de gobernar según el Tao no consiste en controlar cada variable, sino en comprender el flujo natural de los acontecimientos y actuar en consonancia con él. La política del no forzar propone un liderazgo sobrio, prudente y consciente de los límites. Al alinearse con el Tao, la autoridad se convierte en servicio y la administración en equilibrio. En esta cuarta parte del Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, la enseñanza profundiza en uno de sus principios más sutiles, el retorno como movimiento esencial del Tao. Todo lo que alcanza su punto máximo comienza a declinar, todo lo que parece vacío contiene la semilla de la plenitud. Esta dinámica cíclica no es accidental, constituye la ley íntima del universo. El texto insiste en que el Tao es inagotable. Se le describe como un pozo sin fondo, como una vasija que jamás se llena del todo. Su profundidad no puede medirse ni agotarse. Esta imagen refuerza la idea de que la realidad última no se consume ni se agota en formas particulares.
Las manifestaciones cambian, el principio permanece. El retorno es presentado como el movimiento natural de todas las cosas. La expansión excesiva conduce al repliegue, la rigidez culmina en ruptura. Comprender este ritmo permite vivir con mayor lucidez. Quien reconoce el ciclo no se aferra a los momentos de auge ni desespera en los de declive. La alternancia forma parte del equilibrio universal. Uno de los conceptos más relevantes en este bloque es la utilidad del vacío llevada a un plano interior. Vaciar la mente de prejuicios y deseos superfluos permite que la claridad emerja. El sabio cultiva una quietud activa, no es pasividad, es receptividad consciente. En el silencio interior se percibe el movimiento del Tao con mayor nitidez. El texto describe el estado ideal como una calma profunda semejante a la superficie de un lago sin viento. Desde esa serenidad, las decisiones fluyen sin esfuerzo. La agitación interior distorsiona la percepción, la tranquilidad la afina. Así, el retorno no solo es un fenómeno cósmico, también es una práctica espiritual, regresar constantemente a la simplicidad esencial. Se enfatiza la moderación como virtud cardinal. La acumulación desmedida conduce al desequilibrio. El orgullo precede al desgaste, la ostentación anticipa la caída. El sabio evita los extremos y elige el punto medio dinámico. Esta postura no es tibieza, es comprensión del movimiento natural. Permanecer centrado permite adaptarse a los cambios sin perder estabilidad. En el plano existencial, el capítulo sugiere que la identidad rígida limita la experiencia. Aferrarse a definiciones inamovibles impide el crecimiento. El retorno implica también flexibilizar la autoimagen y aceptar la transformación continua. Vivir de acuerdo con el Tao requiere desapego incluso de las propias certezas. La metáfora de la raíz adquiere relevancia. Regresar a la raíz es regresar al origen, al estado previo a la fragmentación. Cuando las ramas se expanden demasiado sin conexión con el tronco, se debilitan. Del mismo modo, la actividad constante sin conexión con el centro interior produce agotamiento. El retorno restaura energía. En términos éticos, esta sección refuerza la humildad. Reconocer que todo éxito es transitorio fomenta una actitud sobria. El sabio no se deja intoxicar por el reconocimiento ni se hunde en la derrota. Observa el flujo de los acontecimientos con ecuanimidad. La estabilidad emocional proviene de comprender la impermanencia. El Tao Te Ching plantea que conocer la constancia es iluminación. La constancia no es inmovilidad, es la ley que subyace al cambio. Percibir el patrón en medio de la variación otorga serenidad. Ignorar esta dinámica conduce a decisiones precipitadas y conflictos innecesarios. También se sugiere que el exceso de acción agota la energía vital. Alternar actividad y reposo mantiene el equilibrio. El retorno al silencio después del movimiento es tan necesario como la exhalación después de la inhalación. Esta analogía vital subraya la naturaleza orgánica del pensamiento taoísta. En este cuarto bloque, la enseñanza se vuelve más contemplativa. La invitación no es solo intelectual, es práctica. Observar los ciclos naturales, aceptar la alternancia y regresar constantemente al centro interior constituyen ejercicios concretos de sabiduría. El Tao no se impone, se reconoce en la quietud. Así, el retorno se revela como la clave para comprender la totalidad. El vacío se muestra como plenitud latente. La moderación aparece como garantía de permanencia. El equilibrio no es un punto fijo, es un ajuste continuo acorde al movimiento universal. Este capítulo profundiza la intuición fundamental del Tao Te Ching. La armonía surge cuando dejamos de resistir el ritmo natural. Regresar al origen, simplificar la mente y abrazar el ciclo constituyen el camino hacia una vida en consonancia con el Tao. En esta última parte del Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, la enseñanza alcanza su punto más depurado, la figura del sabio plenamente integrado al Tao. Tras haber explorado el origen inefable, la virtud interior,
el arte de gobernar y el principio del retorno, el texto concluye delineando el estado de quien vive en total consonancia con el orden universal. El sabio no se presenta como un héroe extraordinario, sino como alguien que ha reducido al mínimo su interferencia en el flujo natural. Su grandeza consiste en la ausencia de ostentación. No compite, no se compara, no se impone. Esta actitud le permite conservar energía y actuar con eficacia serena. Su presencia no genera fricción. Uno de los temas finales es la compasión entendida como expresión espontánea del Tao. El sabio no practica la benevolencia como obligación moral externa, su comprensión de la unidad de todas las cosas despierta una actitud de cuidado natural. Al no verse separado del mundo, su conducta tiende a la armonía. La violencia y la codicia aparecen como síntomas de desconexión. El texto reafirma la paradoja central: quien se exalta pierde, quien se humilla permanece. La modestia no es estrategia calculada, es reconocimiento de la transitoriedad. Todo logro es pasajero. La permanencia se encuentra en el principio que sostiene los cambios, no en las formas cambiantes. Se introduce también la idea de suficiencia. Saber cuándo detenerse es signo de sabiduría. El deseo ilimitado conduce al desgaste físico y emocional. La satisfacción con lo esencial proporciona estabilidad. El Tao Te Ching no promueve la pobreza forzada, sino la conciencia de los límites. La moderación protege la vida. En el plano relacional, el sabio responde a la hostilidad con ecuanimidad. No alimenta conflictos innecesarios. El resentimiento prolonga el desequilibrio, la serenidad lo disuelve. Esta postura no implica sumisión, implica comprensión de que la confrontación directa muchas veces intensifica el problema. La flexibilidad, una vez más, se muestra como fortaleza. El capítulo final insiste en la importancia de la autenticidad. Las palabras elaboradas y los discursos grandilocuentes suelen encubrir inseguridad. El sabio habla poco y actúa con coherencia. Su influencia proviene de la integridad. No busca persuadir con retórica compleja, su ejemplo comunica más que sus argumentos. Se reafirma el valor del silencio. El Tao no necesita proclamarse. Está presente en cada fenómeno natural, en cada ciclo de nacimiento y declive. Percibir esta presencia requiere sensibilidad, no erudición excesiva. La sabiduría no se acumula como información, se cultiva como disposición interior. En términos metafísicos, la obra concluye recordando que el Tao es imparcial. No favorece ni castiga, sostiene a todos por igual. Esta neutralidad invita a abandonar la visión antropocéntrica del universo. La realidad no gira en torno a intereses individuales. Integrarse al Tao implica aceptar esa amplitud. El ideal del sabio es comparable al agua que beneficia a todos sin reclamar mérito. Fluye hacia los lugares bajos que otros evitan. Esta imagen resume la ética taoísta: humildad, servicio silencioso, adaptabilidad constante. En esta disposición se encuentra la verdadera fuerza. La culminación del texto no ofrece una conclusión cerrada, coherente con su afirmación inicial de que el Tao no puede ser capturado en palabras. En lugar de definirlo definitivamente, invita a experimentarlo. Cada lector está llamado a verificar la enseñanza en su propia vida, simplificando, moderando y retornando al centro. El Tao Te Ching cierra así su recorrido reafirmando la unidad fundamental de todas las cosas. La separación es una percepción limitada, la totalidad es el trasfondo constante. El sabio vive consciente de esta unidad y por ello actúa con naturalidad. En síntesis, este último bloque presenta la integración plena: humildad, compasión, moderación, silencio y coherencia. El camino no conduce a una meta externa, conduce a una transformación interior. Al alinearse con el Tao, la vida se vuelve más simple y, al mismo tiempo, más profunda. La obra termina sin estridencia, coherente con su propio mensaje. No hay proclamación triunfal,
solo la invitación persistente a fluir con el orden natural. En esa sencillez reside su grandeza y su vigencia permanente. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.